Buenos días a todos. Soy la doctora Raquel Cortés Vergaz del Grupo de Estudio de Riesgo Cardiometabólico y Renal del Instituto de Investigación Sanitaria en Cliva. Primero que nada, quería agradecer a la organización, a los compañeros de Isabial, por invitarme a mí y a mi compañera, la doctora María José Forner, que es la jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico, en poder participar en la sexta jornada de investigación sanitaria con perspectiva de género y así poder mostraros nuestra línea de investigación, que se centra principalmente en la identificación de un perfil molecular asociado al grado de actividad y pronóstico en el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune inflamatoria que se caracteriza por la formación de autoanticuerpos y complejos inmunes que se depositan en distintos órganos de nuestro organismo, dando lugar a distintas complicaciones. Tienen una edad de diagnóstico muy temprana, entre 20 y 50 años, y el 90% de los pacientes que la sufren son mujeres. Dentro de la complicación más frecuente y que tiene un peor pronóstico se encuentra la nefropatía lúpica. Por eso también nuestra línea de investigación se centra en esta complicación. A pesar de que existen distintos parámetros clínicos que facilitan su diagnóstico, no existe claramente un perfil clínico asociado a estos pacientes que permita valorar de manera más específica su pronóstico. De ahí que nuestra línea de investigación se centre en la búsqueda de estos biomarcadores. En los últimos años, las vesículas extracelulares han tomado una especial relevancia como una fuente específica y rica a la hora de detectar biomarcadores asociados a distintas patologías, dados sus propiedades y sus características. Por eso nos centramos en ellos y principalmente en los cargos que transportan y dentro de esos cargos a los ácidos nucleicos, a los ARN no codificantes, puesto que el principal papel que tienen es la regulación de la expresión génica. Dentro de los distintos tipos que existen o están clasificados a fecha de hoy, el más conocido y el que está más ampliamente estudiado son los microRNAs. Nuestro grupo, en trabajos anteriores recientes, hemos estudiado el papel de ciertos de específicos microRNAs asociados al lupus y a la nefropatía lúpica. Pero con esta nueva línea de investigación lo que nos planteamos es realizar un análisis a nivel global mediante la secuenciación de nueva generación de todos los tipos de ARN no codificantes circulantes y en el interior de exosomas en pacientes diagnosticados de lupus. Y así poder intentar establecer un patrón molecular asociado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues como la María José ha estado desde 2012 recogiendo muestras de todos los pacientes que han pasado por su consulta, disponemos a fecha de hoy de una colección en el biobanco del INCLIVA con aproximadamente unos 110 pacientes que son los que nos van a permitir sus muestras poder extraer el RNA y posteriormente hacer la secuenciación del RNA centrándonos principalmente en los de más pequeño tamaño. Como características de esta población de estudio, pues destacar, como ya he dicho anteriormente, que la gran mayoría son mujeres, como se manifiesta en los distintos grupos de pacientes con y sin nefropatía lúpica y por ende es lo mismo que hemos intentado hacer con el grupo control, ¿de acuerdo? Y decir que aquellos que tienen nefropatía lúpica, como viene por definición, pues su función renal, como lo muestran los parámetros de función renal, pues está más alterada. Como una primera aproximación, quisimos analizar si el género podía influir en los resultados que nosotros obteníamos de la secuenciación, en las lecturas que nos daba la secuenciación. A pesar de que el gran porcentaje eran mujeres, queríamos ver si éramos capaces de detectar variación entre los varones y las mujeres. Y a grosso modo no vimos diferencias significativas ni siquiera para los exosomas de plasma ni para el plasma. Sí que es verdad que en el grupo que engloba a otros non-coding RNA, vimos que sí que podía haber un ligero aumento en la proporción de estos tipos de non-coding en el sexo varón en ambos biofluidos. Por lo tanto, planteamos que para los análisis posteriores los ajustásemos por género. Una vez ya hemos ajustado por género, vimos aquellos non-coding RNA que estaban diferencialmente expresados en ambos biofluidos al comparar los pacientes lúpicos versus el control y los de nefropatía lúpica versus control.
podemos observar que mayoritariamente son los microRNAs y dentro de los otros non-coding están los non-coding, los PIWIL y los yRNA. Como los microRNAs son los que más mayoritarios, pues nos centramos inicialmente en el estudio del perfil de los expresados diferencialmente de microRNAs y destacamos dos, el 144.5p y el 3p, que vimos que estaban aumentados con un fold change bastante elevado por encima de 3, tanto en los exosomas de plasma como en el plasma. También nos dimos cuenta que estos perfiles eran dependientes del biofluido, es decir, que los exosomas del plasma compartían un número minoritario de ellos, lo que por ende también nos llevó a que posteriormente analizáramos separando los dos biofluidos cómo estos dos microRNAs, el 144.5p y 3p, por PCR cuantitativa nos permitían diferenciar los distintos grupos de pacientes frente al grupo control. Y vimos que era el 144.3p el que mostraba una mayor significación entre grupos. Asimismo, el 144.5p no alcanzaba una significación estadística al comparar los grupos, ¿de acuerdo? Entonces, para hilar un poco más fino, también hicimos un análisis de curva ROC que nos permitía analizar el poder discriminativo de estos dos microRNAs a la hora de distinguir pacientes lúpicos frente a pacientes control. Y vimos de nuevo que el 144.3p mostraba un área bajo la curva con un valor significativo importante, mientras que el 144.5p no llegaba a alcanzar la significación. De esto, ¿qué concluimos? Que los exosomas de plasma son una buena fuente de encontrar biomarcadores asociados al grado de actividad lúpica y, por tanto, es una vía a seguir investigando y, además, nuestra línea de investigación está en el proceso de analizar dentro de este perfil de microRNAs que encontramos diferencialmente expresados qué líneas, qué vías biológicas son las que regulan para poder establecer nuevas dianas terapéuticas para estos pacientes y, por otro lado, queremos profundizar también si alguna de estas líneas están muy vinculadas al género de los pacientes para así poder discernir el por qué el 90% de los pacientes que sufren esta patología son mujeres. Gracias por su atención.